Estamos estudiando el quinto de los requisitos de la indemnización de perjuicios. Los vuelvo a reiterar. Primero, incumplimiento de una obligación válida surgida de un contrato. 2. Reproche de dolo o culpa al deudor, es decir, imputabilidad. 3. Daño al acreedor, material o moral. 4. Nexo causal, es decir, que los perjuicios sean consecuencia del incumplimiento imputable. 5. Que no exista una causal de exoneración de responsabilidad del deudor. O sea, que no exista una causal de exoneración. ¿Como cuál? Como por ejemplo la que estamos estudiando, el caso fortuito. Vimos qué es lo que es el caso fortuito, cuáles son sus elementos, cuáles son sus efectos y cómo se reconduce la temática de la prueba del caso fortuito. Y con relación al caso fortuito tenemos que estudiar necesariamente la teoría de los riesgos. Siempre que uno a un alumno le expone que vamos a estudiar una teoría, el alumno entra en pánico porque cree que se le van a plantear aspectos dogmáticos, doctrinales, de difícil comprensión y sobre todo de poca concreción práctica. Con respecto a la teoría de los riesgos, alguna razón tienen los estudiantes y eso no lo vamos a desconocer. Pero es fundamental que ustedes entiendan la lógica que está detrás de la teoría de los riesgos. Voy a tratar de ser lo más claro y sintético posible. En un contrato bilateral surgen obligaciones tanto para una de las partes como también para la otra de las partes. Por eso que en el contrato bilateral nosotros decimos que es aquel en que ambas partes se obligan recíprocamente. Ejemplo, el vendedor a entregar y el comprador a pagar. ¿Qué pasa cuando en un contrato bilateral la obligación de una de las partes se extingue por el caso fortuito? Si la obligación de una de las partes se extingue por el caso fortuito, significa que él queda liberado de cumplirla, porque a lo imposible nadie está obligado. Por lo tanto, queda liberado de cumplirla en naturaleza, o sea, en lo que se contrató, como también por equivalencia. Por lo tanto, ya no va a tener responsabilidad civil contractual y por lo tanto no va a pagar indemnización de perjuicio. Hasta ahí estamos absolutamente claros. Pero la pregunta que surge de inmediato es, ¿y qué pasa con la obligación del otro contratante? ¿Se extingue igualmente o subsiste? La respuesta a esa pregunta es la teoría de los riesgos. Imaginémonos la siguiente situación. Un agricultor necesita para el proceso productivo de su campo una determinada máquina. Máquina que no se construye ni se fabrica en Chile, sino que se construye o fabrica en Alemania, en Italia, en Francia, en Inglaterra. Manda a hacer la máquina y adelanta un 50% del precio de la máquina. Y el otro 50% al momento de su entrega en Chile, en el puerto de San Antonio, en el puerto de Valparaíso, en el puerto de San Vicente. Y resulta que por un caso fortuito, una fuerza mayor, antes de la llegada al puerto chileno, esta máquina se destruye. Caso fortuito. Naufragó el barco que la traía.
Titanic 2. O venía en un avión de carga, y este avión de carga traía como pasajero a Tom Hanks, el náufrago. Y el avión cae en una noche de tormenta y cae en una isla del Pacífico Sur de nuestro continente, de nuestro mundo. Y nunca más sabemos ni del avión, ni de la carga, ni de Tom Hanks. Pregunta: ¿se extinguió la obligación del vendedor en orden a entregar esa máquina? La respuesta es categórica: sí, caso fortuito. Por lo tanto, él ya no va a tener que recurrir a sus ahorros para reconstruir la máquina y enviar otra máquina a Chile. El problema es, ¿y qué pasa con el saldo de precio? ¿Y qué pasa con lo pagado anticipadamente? Con respecto a lo que pagué, ¿tendré derecho a pedir la devolución? Y con respecto a lo que me falta por pagar, ¿tengo que pagarlo? Bueno, la teoría de los riesgos tiende precisamente a solucionar este problema. Esto es, a determinar qué ocurre con la obligación de la contraparte, que no se ha hecho imposible. Si ella se extingue también, o por el contrario, subsiste a pesar del incumplimiento de la otra parte. Esta teoría trata de resolver quién debe soportar en los contratos bilaterales la pérdida de la especie o cuerpo cierto debido. Si el deudor no puede cumplir con su obligación de entregar esta cosa por haberse destruido por un caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose que el riesgo lo soporta el deudor, sí, en este supuesto, no puede exigir a la contraparte que cumpla su propia obligación. O sea, el fabricante no podría exigirle a nuestro agricultor de la zona que le pague el saldo de precio. En ese caso decimos que el riesgo lo soporta el deudor. Si por el contrario el riesgo lo soporta el acreedor, si éste, aunque no va a lograr la entrega de la cosa, nuestro agricultor debe de todas maneras cumplir su propia obligación. Es decir, si el riesgo, digamos, lo soporta el deudor, nuestro agricultor no tendría que pagar el saldo de precio y podría pedir la devolución del anticipo. Pero en cambio, si el riesgo lo debe asumir el acreedor, nuestro agricultor tendría que pagar el saldo de precio pendiente. Para que opere la teoría de los riesgos se requiere la existencia de los siguientes requisitos. 1. La existencia de un contrato bilateral, que son aquellos que generan obligaciones para ambas partes. 2. Que la obligación del deudor sea entregar una especie o cuerpo cierto. Obvio, el género no perece. Y 3. Que la cosa debida se pierda o destruya totalmente como consecuencia de un caso fortuito o fuerza mayor. ¿Cómo resuelve este tema nuestro Código Civil? Aquí hay que leer dos disposiciones y por favor les solicito que estas normas las lean, las entiendan y tengan manejo conceptual de las mismas. Son el artículo 1550, norma de carácter general, y la norma del artículo 1820, ya como norma más precisa en materia de contrato de compraventa. ¿Qué dice el 1550? El riesgo del cuerpo cierto cuya entrega se deba es siempre a cargo del acreedor. En nuestro ejemplo, lo que la ley nos está diciendo es que nuestro agricultor de la zona tiene que pagar el saldo de precio de la máquina, aun cuando la máquina o cuerpo cierto se haya destruido o inutilizado por caso fortuito. Y a su vez, el 1820 en materia de compraventa dice:
la pérdida, deterioro o mejora de la especie o cuerpo cierto que se vende pertenece al comprador desde el momento de perfeccionarse el contrato, aunque no se haya entregado la cosa. O sea, imagínense ustedes, muchas veces ustedes compran online, el e-commerce, pero uno, ¿qué es lo que hace? Paga el precio anticipadamente. Y la especie viene de cualquier parte del mundo. Ustedes saben perfectamente la cantidad de plataformas que hay de venta e-commerce. Alibaba, no sé si todavía existe, Amazon y cuántas otras más, Bazooka, muchas más. Yo, ¿Cuánto? eBay. Me están soplando también. Entonces, uno, ¿qué es lo que ocurre? Puede comprar artículos que pueden venir de distintas latitudes. Hay que tener mucho cuidado, evidentemente, con todos aquellos productos que vengan de China. Pueden traer alguna que otra sorpresa. Ya no un COVID-19, sino que un COVID-20 o COVID-21. O sea, hay que tener mucho cuidado con lo que se compre fuera del país. Porque resulta que si mañana esa especie o cuerpo cierto a ustedes no les llega, evidentemente que ustedes quedan obligados a pagar el precio. Ahora, en la medida que sea una especie o cuerpo cierto, si es una especie genérica, evidentemente ustedes tienen derecho a que les envíen otra, porque el género no perece. Ahora, ustedes concordarán conmigo que la regla de nuestro Código Civil, es injusta. Porque yo, comprador, al final del día, no voy a recibir la especie o cuerpo cierto que compré, pero voy a estar obligado a pagar el precio total de la especie o cuerpo cierto que compré y que no recibí porque pereció por un caso fortuito. No cabe ninguna duda que esa regla es del todo injusta. Entonces, ahora hay que preguntarse, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué nuestro Código Civil contiene una regla que no cabe la menor duda que es injusta? Porque en nuestro derecho rige el axioma de que las cosas perecen para el dueño. Y, ojo, ¿cuándo yo me hago dueño? Cuando por tradición me la entreguen. Antes que se verifique la tradición, yo no soy dueño. Entonces hay que preguntarse, ¿qué pasó aquí? Y la respuesta simplemente es que don Andrés Bello se confundió gravemente. A ver, don Andrés Bello habría copiado esta norma del 1550 de una disposición del Código Civil francés, pero no habría reparado en algo que nosotros el semestre pasado estudiamos y al cual le hicimos mucho hincapié. ¿Y a qué me estoy refiriendo? A los sistemas de adquisición del dominio. El sistema que rige en Chile es el sistema romano del título y el modo, a diferencia de lo que ocurre con el llamado sistema francés, donde en virtud del contrato se adquiere el dominio. En nuestro derecho, de los contratos solo nacen derechos personales para exigir la entrega. En cambio, en Francia, los derechos tienen un efecto real, transferir el dominio. Entonces, en Francia, esta regla, claro que aparece justa, porque la regla, evidentemente que con el contrato uno se hace dueño. Pero aquí en Chile, con los contratos, uno no se hace dueño. Por lo tanto, es injusto que el comprador tenga que pagar el precio de una especie o cuerpo cierto que compró y que no va a recibir porque pereció por caso fortuito. En cambio, en Francia, esa regla claro que es justa, pues,
porque ya la persona es dueña. Cuando compró ya es dueña. Y por lo tanto, si perece, bueno, él soporta la pérdida y tiene que pagar. Pero en Chile no es dueño. ¿Y por qué tendría que pagar? Ahora, como dice la lámina, afortunadamente esta regla del 1550, sentada con tanta universalidad, reconoce excepciones. Y por lo tanto, a partir de las excepciones, podemos construir que la regla general son las excepciones y que el 1550 es la excepción. Es decir, vamos a invertir el razonamiento. Son tantas las excepciones que hay que a la larga las excepciones constituyen la regla general y el 1550 constituye la excepción. Ahora, ¿cuándo no se aplica la norma? Primero, cuando el deudor se constituye en mora de entregar la especie o cuerpo cierto debidos. Ejemplo, nuestra empresa en Francia, Inglaterra, Alemania o Italia entrega atrasado, entrega con desfase de tiempo. Y el caso fortuito sobreviene en la época de la mora, del atraso. Entonces, en ese caso va a tener que responder. 2. Cuando el deudor se ha comprometido a entregar una misma cosa a dos o más personas por obligaciones distintas. ¿Qué es lo que se sanciona acá? La mala fe. 3. Cuando las partes convienen que el riesgo sea del deudor. Esta es una cláusula lícita que puede ser perfectamente incorporada y tiene su fundamento legal en los artículos 1547, inciso final, y 1558, inciso final. Y 3. Cuando es la ley la que establece que el riesgo lo va a soportar el deudor. Y así ocurre en materia de arrendamiento, principalmente en materia de obligaciones condicionales y en materia de compraventas condicionales. Por lo tanto, si tuviésemos que resumir esto, vamos a decir que no obstante que el Código Civil con carácter general nos dijo que el riesgo de la especie o cuerpo cierto que perece por casos fortuitos de cargo del acreedor, es posible concebir esa regla no con carácter general, sino que más bien con carácter especial. Y en virtud de las excepciones, estas pasarían a constituirse en la verdadera regla general. En la próxima cápsula vamos a estudiar las otras causales de exoneración de responsabilidad del deudor. La pérdida, la ausencia de culpa, el estado de necesidad, el hecho o culpa del acreedor, la teoría de la imprevisión y finalmente vamos a estudiar el hecho ajeno. Eso queda entonces para las próximas clases, para después irnos ya prácticamente al último de los requisitos de la indemnización de perjuicios, cuál es la mora del deudor. Muchas gracias.